Bienvenidos a un nuevo tutorial para YouTube. Mi nombre es Carlos y hoy vamos a ver el tema de macroeconomía, específicamente del libro de Mankiw de economía, que se ha vuelto muy popular. Este señor es de los economistas más renombrados del mundo. Es conocido principalmente por la nueva tesis keynesiana, y trabajó para el presidente Bush y muchos partidos republicanos. Entonces vamos a ver en este tutorial el tema 2 y el capítulo 5. Entonces, nada más para dar un contexto, el tema central es la inflación, sus causas, sus efectos y costes sociales. Entonces se puede decir que la tasa de inflación es una variación porcentual del nivel general de precios que varía significativamente con el paso del tiempo y de unos países a otros. Bueno, eso es un concepto muy utilizado, es un indicador económico, pero antes de explicar más detalladamente el concepto de inflación, ocupamos ver varias teorías que nos va a permitir tener un contexto más amplio de esta noción. Entonces, tenemos que ver primero la teoría cuantitativa del dinero, que esta tiene sus raíces en los primeros teóricos monetarios, entre los cuales se encuentra el filósofo y economista David Hume, y en la actualidad sigue siendo la principal explicación de las causas por las cuales el dinero afecta a la economía en el largo plazo. El punto de partida de la teoría cuantitativa del dinero es la idea de que la gente tiene dinero para comprar bienes y servicios. Cuanto más dinero necesite para realizar estas transacciones, más dinero tiene. Por tanto, la cantidad de dinero de la economía está estrechamente relacionada con el número de euros intercambiada en las transacciones. Entonces se puede ver la ecuación cuantitativa del dinero. P por T es igual al número de euros intercambiados en un año. El primer miembro de la ecuación cuantitativa transmite información sobre el dinero utilizado para realizar las transacciones. M la cantidad de dinero, V se denomina velocidad de transacción del dinero y mide la tasa a la que circula el dinero en la economía. En otras palabras, la velocidad indica el número de veces que cambia de manos un euro en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, el problema de la primera ecuación se halla en que es difícil medir el número de transacciones. Para resolverlo se sustituye el número de transacciones T por la producción total de la economía Y, o sea, el PIB conocido normalmente. Como Y también en la renta total, en esta versión de la ecuación cuantitativa, V es la velocidad renta del dinero. Esta ecuación indica el número de veces que entra un euro en la renta de una persona durante un determinado periodo de tiempo. Esta versión de la ecuación cuantitativa es la más utilizada. Entonces, en esta nueva versión de la ecuación, se podría decir que M entre P equivale a los saldos reales y miden el poder adquisitivo de la cantidad de dinero. Una función de demanda de dinero es una ecuación que muestra que determina la cantidad de saldos reales que desea tener la gente. Una sencilla función de demanda de dinero es M entre P es igual a K por Y, donde K es una constante. Esta ecuación indica que la cantidad demandada de saldos monetarios reales es proporcional a la renta real. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo para que podamos ilustrar lo que acabamos de decir. Entonces, supongamos por ejemplo que un año se venden 60 barras de pan a 0,50 euros cada una. En este caso, T es igual a 60 barras de pan al año y P es igual a 0,50 euros por barra. El número total de euros intercambiados es, entonces, habíamos dicho que P por T igual al número de euros intercambiados en un año. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir que P por T es igual a 0,50 euros por barra
por 60 barras al año, eso me da igual a 30 euros al año. Entonces el segundo miembro de la ecuación cuantitativa, P por T, es igual a 30 euros al año, que es el valor monetario de todas las transacciones. Además, pues, supongamos además que la cantidad de dinero que hay en la economía es de 10 euros en toda la economía. Reordenando la ecuación cuantitativa, podemos calcular la velocidad de la siguiente forma. V es igual a P por T entre M. M simplemente lo que hacemos es pasarlo a dividir. Entonces P por T habíamos dicho que es 30 euros al año y la cantidad de dinero en la economía es de 10 euros. Entonces si dividimos 30 euros al año entre 10 euros nos da igual a 3 veces al año. Es decir, para que se realicen 30 euros de transacciones al año con 10 de dinero, cada euro debe cambiar de manos 3 veces al año. Posteriormente, Mankiw lo que establece es un supuesto de la velocidad constante. Entonces establece que la velocidad varía si varía la función de demanda de dinero. Entonces la función que daría M por V constante es igual a P por Y. Por lo tanto, una variación de la cantidad de dinero, es decir M, debe provocar una variación proporcional del PIB nominal P por Y. Es decir, si la velocidad se mantiene fija, la cantidad de dinero determina el valor monetario de la producción de la economía. Sin embargo, es importante recordar que como todo supuesto en la economía, este supuesto de la velocidad constante no es más que una simplificación de la realidad. Entonces puede que en unos países se cumpla y en otros no. No obstante, la experiencia sí muestra que este supuesto de la velocidad constante constituye una buena aproximación en muchas situaciones. Es importante repasar tres supuestos muy fundamentales en la economía. El primero sería los factores de producción. Los factores de producción y la función de producción determinan el nivel de producción Y. Acordémonos que es el PIB nominal. La oferta monetaria M fijada por el Banco Central determina el valor nominal de la producción P por Y. Esta conclusión se desprende de la ecuación cuantitativa y del supuesto de que la velocidad del dinero se mantiene fija o constante, y el nivel de precios P es el cociente entre el valor nominal de la producción PY y el nivel de la producción Y. En otras palabras, la capacidad productiva de la economía determinada, el PIB real, viene determinada por la cantidad de dinero del PIB nominal, y el deflator del PIB es el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. Bueno, entonces de aquí se desprende la conclusión de que la teoría cuantitativa del dinero establece que el Banco Central controla la oferta monetaria, también tiene control de la tasa de inflación. Si el Banco Central mantiene estable la oferta monetaria, el nivel de precios se mantiene estable. Si eleva rápidamente la oferta monetaria, el nivel de precios sube rápidamente. Bueno, de aquí se desprende el concepto de señoreaje, que son los ingresos derivados de la impresión del dinero. Entonces, el Estado puede financiar sus gastos por medio de tres maneras: impuestos, préstamos con bancos estatales o privados, es decir, deuda interna o externa, o también imprimiendo dinero, que es lo que se denomina señoreaje. Cuando el gobierno imprime dinero para financiar el gasto, aumenta la oferta monetaria. Este aumento de la oferta monetaria provoca a su vez inflación. Imprimir dinero para recaudar ingresos es como establecer un impuesto de la inflación. Entonces es importante, por ejemplo, pensar en ejemplos concretos que han pasado en los últimos años. Existe un país africano, Zimbabue, que por ejemplo ellos han financiado, han estado imprimiendo dinero y dinero y dinero, lo que ha generado que ahora tengan que emitir billetes, por ejemplo, como el que se ve de 100 billones de dólares en moneda Zimbabue, que viene a representar una parte muy, muy baja del dinero, por ejemplo, del dólar estadounidense.
Entonces, de esta forma, este país ha logrado financiar sus gastos, sin embargo, con el costo involucrado de la inflación. ¿Qué relación tiene la inflación con los tipos de interés? Bueno, primero ocupamos definir muy bien el tipo de interés. Entonces, el tipo de interés que paga el banco se llama tipo de interés nominal y el aumento de nuestro poder adquisitivo se llama tipo de interés real. Si la tasa de interés representa el tipo de interés nominal R, el tipo de interés real, y pi, la tasa de inflación, la relación entre estas tres variables puede expresarse de la siguiente forma: R es igual a I menos pi, que esto quiere decir el tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la inflación. Entonces de aquí se daría el efecto de Fisher, que lo que establece es que muestra el tipo de interés nominal como puede variar por dos razones: porque varíe el tipo de interés real o porque lo haga la tasa de inflación. Entonces la teoría cuantitativa y la ecuación de Fisher indican conjuntamente cómo afecta el crecimiento del dinero a través de interés nominal. Entonces, por ejemplo, según la teoría cuantitativa, un aumento de la tasa de crecimiento del dinero del 1% provoca un aumento de la tasa de inflación del 1%, o sea, tiene una relación 1:1. Y según la ecuación de Fisher, un aumento de la tasa de inflación de 1% provoca a su vez una subida del tipo de interés nominal a 1%. La relación unívoca entre la tasa de inflación y el tipo de interés se denomina efecto Fisher. Como habíamos dicho, existen dos tipos de interés, el nominal y el real, y el real se subdivide a su vez en dos partes, el ex ante y el ex post. Entonces los tipos de interés reales se diferencian cuando la inflación efectiva pi es diferente a la inflación esperada, que es la esperada de pi. Entonces se puede decir que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la esperada de pi. El tipo de interés ex ante R es determinado por el equilibrio de mercado de bienes y servicios. Por el otro lado, el tipo de interés nominal I varía de la misma cuantía que la inflación esperada. Ahora hablemos del tipo de interés nominal y la demanda de dinero, el coste de tener dinero. Bueno, muchos economistas dicen que el dinero viene determinado por el interés nominal. Entonces, por ejemplo, uno va al banco y quiere obtener dinero. Lo que me cuesta tener el dinero es la tasa de interés que tengo que pagar a través del préstamo. Entonces, por ejemplo, se dice que el dinero que tenemos en el monedero no rinde intereses. Sin embargo, si lo depositamos en una cuenta de ahorro, obtendríamos el tipo de interés nominal. Este es el coste de oportunidad de tener dinero. Es a lo que renunciamos cuando tenemos dinero en lugar de bonos. El dinero genera un rendimiento real esperado de menos la esperada de la inflación, y el costo de tener dinero es R menos la esperada de la inflación, que según la ecuación de Fisher es el tipo de interés nominal, es decir, I. En resumen, se podría decir que la teoría cuantitativa del dinero, la oferta y la demanda de dinero determinan conjuntamente el nivel de precios de equilibrio. Las variaciones del nivel de precios son, por definición, la tasa de inflación. Esto afecta a su vez el tipo de interés nominal a través del efecto Fisher, pero ahora, como el interés nominal es el coste de tener dinero, el tipo de interés nominal afecta la demanda de dinero. Entonces, como podemos ver en el siguiente gráfico, el equilibrio entre la oferta monetaria y la demanda de dinero nos da el nivel de precios. Entonces acordémonos que si hay un aumento en la oferta monetaria, el nivel de precios va a aumentar y por ende la tasa de inflación. Y como mencionamos anteriormente, esto tiene una relación muy estrecha por el efecto de Fisher
en la tasa en el tipo de interés nominal, y esto a su vez afecta la demanda de dinero. Todos podemos ver cómo todo está muy relacionado y se afecta rápidamente por medio de cambios en la oferta y demanda de dinero. Entonces tenemos que hablar de los costos sociales de la inflación. ¿Cuáles son los costos reales de la inflación y cómo afectan a las personas? Entonces se dice que hay una visión del profano y la respuesta clásica. El poder adquisitivo del trabajo, el salario real, depende de la productividad marginal del trabajo, no de la cantidad de dinero que decida imprimir el gobierno. Es decir, el bienestar económico depende de los precios relativos, no del nivel general de precios. Entonces, por ejemplo, según la teoría clásica del dinero, una variación del nivel general de precios es como una variación de las unidades de medición. Es como si dejamos de medir las distancias en metros y las medimos en centímetros. Las cifras son más altas, pero la realidad no cambia. Entonces imaginamos que mañana nos despertamos y observamos que por alguna razón todas las cifras en euros se han multiplicado por 10. El precio de todo lo que compramos se ha multiplicado por 10, pero también nuestro salario, el valor de nuestros ahorros, que habría cambiado. Todas las cifras tendrían un cero más al final, pero no cambiaría nada más. Nuestro bienestar económico depende de los precios relativos, no del nivel general de precios. Entonces, ¿cuáles son los costes de la inflación esperada? Todos consideramos primero el caso de la inflación esperada. Supongamos que el nivel de precios sube 1% todos los meses. ¿Cuáles serían los costes sociales de esa inflación anual del 12% tan continua y predecible? Bueno, uno de los costes es la distorsión de impuestos de la inflación sobre la cantidad de dinero que tiene la gente. Como ya hemos visto, un aumento de la tasa de inflación origina una subida del tipo de interés nominal, la cual genera a su vez una reducción de los saldos monetarios reales. Si la gente tiene menos saldos monetarios en promedio, deben acudir más a menudo al banco a retirar dinero. Por ejemplo, pueden retirar 50 euros 2 veces a la semana en lugar de 100 euros una vez a la semana. La incomodidad de reducir las tenencias de dinero se denomina metafóricamente coste en suela de zapatos de la inflación. Esto porque al tener que acudir más a menudo al banco, los zapatos se desgastan más deprisa. E igualmente ahí están los costos de menú. Esto quiere decir que las personas que tienen restaurantes tienen que cambiar más rápidamente los precios del menú para no verse afectados por la inflación. Si estos no hicieran estos cambios, tendrían pérdidas porque los demás precios, las materias primas donde ellos compran los alimentos aumentarían. Sin embargo, el precio del menú se mantendría igual. Entonces estarían incurriendo en costes. Un cuarto coste se podría ver sobre la inflación que tiene la legislación tributaria. Y el quinto coste de la inflación es la incomodidad de vivir en un mundo en el que varía el nivel de precios. Entonces, bueno, estos son los costes de una inflación esperada, pero ¿qué pasa cuando hay una inflación imprevista? Bueno, esto produce un efecto más dañino que cualquiera de los costes de inflación continua y prevista. Esto porque redistribuye arbitrariamente la riqueza entre las personas. Por ejemplo, si la inflación es más alta de lo previsto, el deudor sale ganando y el acreedor perdiendo, ya que el deudor devuelve el préstamo con unos euros que valen menos. En cambio, si la inflación es menor de lo previsto, el acreedor sale ganando y el deudor perdiendo, ya que el dinero devuelto vale más de lo que previeron ambas partes. Uno de los pocos beneficios de la inflación es, por ejemplo, una reducción de los salarios del 2% en un mundo con una inflación nula. En términos reales, es lo mismo que una subida del 3% con una inflación de 5%, pero los trabajadores no siempre lo ven así.
La reducción del salario de un 2% parece un insulto, mientras que la subida de un 3% al fin y al cabo es una subida. Los estudios empíricos confirman que los salarios nominales rara vez bajan. Por ese motivo, los economistas sostienen que la inflación engrasa los engranajes de los mercados de trabajo. Entonces, bueno, como ya habíamos hablado de la hiperinflación, sucede cuando el dinero ocupa financiar un proyecto y imprime dinero para financiar este proyecto. Sin embargo, lo imprime sin mesura. Entonces esto lo que genera es un costo, un aumento del nivel de precios más elevado de lo previsto. Entonces suele considerarse que la hiperinflación es una inflación superior a un 50% al mes, es decir, algo más de 1% al día. Esta tasa de inflación acumulada durante muchos meses provoca elevadísimas subidas del nivel de precios. Precios muy volátiles y rápidamente crecientes que pueden alterar la conducta de muchas maneras. Además distorsiona los sistemas tributarios, pero de una forma bastante distinta a la de una inflación moderada. En la mayoría de los sistemas hay un retraso entre el momento en que se devenga un impuesto y en el momento en que se paga al Estado. A la larga, estos costes de hiperinflación suelen ser intolerables. Con el paso del tiempo, el dinero pierde su papel como depósito de valor, una unidad de cuenta y medio de cambio. Por supuesto, o sea, si tenemos dinero, este dinero va a perder valor conforme el nivel de precios aumenta. O sea, ya mi billete de $1, por ejemplo, o de €1, a la larga, a lo largo del tiempo, conforme pasa el tiempo, no va a tener el mismo valor un mes atrás que actualmente por el aumento que se ha generado tan rápido de la inflación. Entonces el trueque se vuelve más frecuente y otra moneda no oficiales más estables como los cigarros o el dólar estadounidense comienzan a sustituir naturalmente el dinero oficial. Bueno, como hemos dicho, las principales causas de la hiperinflación son cuando el Estado no tiene suficientes ingresos fiscales para cubrir los gastos. Los estados pueden encontrarse con los que se le niegan los préstamos debido a que los prestatarios consideran que es muy arriesgado prestar a este estado. Y aun cuando la inflación sea siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el fin de una hiperinflación normalmente también es un fenómeno fiscal. Bueno, entonces así concluimos el capítulo 5 del libro de macroeconomía de McKeith. Espero que les haya gustado y subiré más videos de este libro en el futuro. Entonces suscríbanse y vean los demás videos que tengo en el canal.